Bueno, yo me ingresé a la empresa en el año 1971. El 15 de noviembre del 71 ingresé a la empresa de Ferrocarriles del Estado en la provincia de Los Andes, a frontera, el cual me desempeñé aproximadamente 14 años el trasandino, que era frontera, y en ese lapso me presenté a los exámenes medios, a los exámenes que existían para ingresar a la tracción, porque yo ingresé a tracción, nunca trabajé en otro servicio. De los 13 que nos presentamos en aquella oportunidad, fui yo el único que fui a tracción. Desconocía total en aquel momento qué es lo que era tracción. No tenía conocimiento de ferrocarriles, ni tampoco familiares, como puede suceder en algunos casos, que hay familias que son conocidas en ferrocarriles. Yo no lo conocía, lo había visto, sí. En ese lapso tuve una mala experiencia también, de que al presentarme al examen en aquella oportunidad, me robaron el examen de admisión, del cual yo pertenecía a la empresa ya por varios meses. Y aquel examen que yo aprobé entre 45 personas, fuimos aprobados 6, de los cuales 5 eran hijos de ferroviarios y yo no tenía ningún vínculo ferroviario. Yo fui el que saqué la tercera mayoría en aquel examen. A posterior, sin saber yo lo que había sucedido por intermedio de la Federación Santiago Watt, que voy a dar los nombres, en esa oportunidad le cambiaron el nombre a mi prueba, de la cual fue Jorge Ponce el que se la adjudicó, que había sacado solamente 14 puntos y yo 32. Solo 28 aprobamos, con 28 fue el mínimo que aprobamos en esta oportunidad. Y yo tenía 32, que fui el tercero de la cola. A posterior, nuevamente, como necesitaban más personal, hicieron un nuevo concurso y felizmente en el concurso yo aprobé nuevamente el examen y de ahí no me lo pudieron robar. Después de tanto luchar y sentirme orgulloso de pertenecer a Ferrocarriles sin ser un funcionario de planta, sino que un funcionario de la ley 10383. En aquella oportunidad, siendo un jefe, el jefe de personal, el que me llamó por teléfono a la casa de máquinas, se llamaba Jorge Villalón, me llamó a la casa de máquinas que fuera a la oficina de él. Y ahí me contó la película, que a mí en mi examen había sido robado, que la Federación Santiago Watt en aquel momento, y voy a dar los nombres, Luis Fernández, un buen maquinista que se mató en el 44 en el túnel con la máquina S1000, y el dirigente, el presidente, que era Panquehua, que le decían, no me acuerdo el nombre de él. Bueno, ellos fueron los culpables de que a mí me robaran el examen, pero a posterior me pasaron otras cosas también. Tuve que vivir muchos problemas yo para ser funcionario de ferrocarriles. En aquellos momentos, que recuerdo como si fuera ahora, nos mandaron a los exámenes médicos a Santiago. Fuimos dos personas, Héctor Vergara y Arturo Rodríguez, de los cuales Arturo Rodríguez aprobó todos los exámenes en el punto de los días y Héctor Vergara no pasó los exámenes de oculista. En ese momento él se tuvo que quedar en Santiago, se quedó por 4 días. Y así, a posterior, vino las Fuerzas Armadas, tomaron el poder. Del cual llegaron los exámenes a los Andes y don Jorge Villalón me señaló que yo había estado aprobado en tracción.
Pero en aquel momento me tocó vivir momentos muy desagradables. Se cerró la cordillera, toda la cuestión, y todos por ser sorteros nos mandaron a trabajar con pala y picota. En consecuencia que yo tenía mis exámenes aprobados en tracción. Yo. Y él, Héctor Vergara, estaba trabajando en la casa de máquinas, ganándose lo que me correspondía ganarme a mí. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, así sucedieron las cosas y fui caminando, hasta que un día X, día lunes, me acuerdo como si fuera ahora, como a las 10:30, a mí me tenían trabajando en la vitrocha. Ahí en la vitrocha es donde se cambian los bogies a los carros. Y yo dije, no, ¿hasta cuándo soporto todo esto cuando esto no es lo que me corresponde a mí? Yo tengo exámenes aprobados para tracción y yo quiero llegar ahí para conocer, porque yo ya me había desempeñado por mes en tracción. Y me fui a la oficina de explotación del ferrocarril trasandino y le dije a la señora María Angélica Fernández que quería hablar con el ingeniero. En aquel entonces el señor Navarro. Fui para allá y le dije a María Angélica, necesito hablar con el ingeniero. Ya me dijo, le voy a pasar los papeles. Y le paso estos papeles y le digo. Y el señor allá dijo que no. Pero yo le escuché afuera en la oficina de él. Así que vine y le dije a la María Angélica cuando me dio el resultado, ella que no me podía recibir, dile que yo vengo a hablar con él, le dije yo, y que yo quiero hablar con él. Pasa para eso, jefe dice que él viene a hablar con usted. No, usted, no, es que no lo puedo recibir. Es que me va a recibir, le dije. Y me metí para adentro de la oficina de él. Y el caballero, fuera, 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 3 veces. No me voy a ir. Me va a escuchar y después me voy. Así fue. ¿Qué querís? Me dijo el viejo, era un milico. Que yo vengo a reclamar mis derechos, le dije que yo tengo aprobado los exámenes de tracción. Mentira, me dijo, tú los tenés malos, Héctor Vergara los tiene buenos. No, señor, usted está equivocado, yo los tengo buenos. Así que me dijo, llámate a Jorge Villalón, me dijo. Jorge Villalón era el jefe personal, una excelente persona. Y me doy la vuelta para ir a la oficina de él, me dice, espera, pesquercito, no. Villalón, preséntese en la oficina. Yo pongo, oh, Arturo, ¿cómo estás? Bien, jefe, ¿y usted? Bien. Sí, jefe. Oiga, ¿cómo es el caso de Arturo Rodríguez? Yo le dije, jefe, Arturo Rodríguez tiene aprobados los exámenes de tracción y Héctor Vergara los tiene malos. Preséntate al tiro, me dijo, trabajar la casa de máquina. Y aquí estoy. A posterior, me fui a la extracción. Seguí trabajando, estuve con el tiempo. Llegó un día X, un señor que lo tengo muy en alto, José Olivares se llama. Ese señor se lo voy a agradecer hasta el día que me muera. Ese señor me dio el pan de la boca. José Olivares se llama, presidente del sindicato en aquel momento. Y él me dijo, te ofrezco la planta en Yayay, porque en Yayay le faltaba gente. Ya, me voy, le dije. ¿Verdad que te vas? Sí. Si les sigo relatando lo mismo, compañeros, ustedes no me van a creer, pero yo estoy diciendo la verdad y lo puedo decir en cualquier parte, no tan solo aquí, donde estamos los tres, no. Yo lo puedo decir en cualquier parte porque en cualquier parte estoy diciendo la verdad. Yo la sufrí para llegar a donde estoy. La sufrí mucho. Pero me siento orgulloso de Ferrocarril del Estado, de Metro Regional Valparaíso. Para mí es un orgullo haber pisado estas tierras y haber conocido su maquinaria y haber tenido la dicha de conocerlos a todos ustedes. Ingenieros, cabros que me han respetado y cabros que me han llevado en un lugar que yo tal vez no merecía, pero ustedes me lo han dado. Y todos los maquinistas que he tenido anteriormente, cuando fui ayudante, me enseñaron un poquito. Y a todos les agradezco.
Y a ustedes que llegaron a posterior, te lo agradezco infinitamente. Y así estuve 12 años en Yayay, señores. 12. Tierra linda y sagrada. Conocí compañeros que me ayudaron mucho. Me fui para arriba. Me trajeron a Valparaíso. Y aquí me tienen. De este trabajo no hay otro para mí. Es un orgullo haber conocido su jefatura, su maquinista, su personal que labora en oficinas y toda la cuestión. Y me siento orgulloso. Me voy porque la empresa lo pide. Y no porque ellos quieran, sino que porque hay jerarquías de mayor rango son los que le están pidiendo que nosotros por estar jubilados ya los dejemos de pertenecer a la empresa. Y por la pandemia, que es algo muy duro, que no lo ha vivido solo Chile, ha vivido el mundo entero. Todos hemos vivido eso. Y debido a eso, me voy. Pero me voy agradecido, compañero. Me voy agradecido. Tengo 2 hijas. Y las 2 con título. Para mí es un orgullo. Tengo mi casa. ¿Qué más le puedo pedir a la empresa? Me va a pagar los meses que me corresponden. Es agradecido. Soy agradecido de su jefe, señor gerente general, que no me acuerdo su nombre, que me recibió, me llamó, me recibió y fue muy caballero para conversar conmigo. Agradecer a los 2 dirigentes que me acompañaron en ese momento. También les agradezco. Y tengo puros agradecimientos para los maquinistas jóvenes, porque me han tratado muy bien. Yo en aquella oportunidad me desempeñaba en la casa de máquinas Yayay, en el cual yo era el ayudante y maquinista que a la vez nosotros trabajábamos en común acuerdo con el maquinista. En aquel momento nos tocó un día X ir a Montenegro a buscar un equipo de harina de pescado. Fue una anécdota vivida muy dura y muy drástica. En aquel momento, con el maquinista Urrutia, nos tocó ir con la 34, una máquina que habían arreglado para una 32 chica, así le llamaban, era la 34, con regeneración. Y en aquel momento fuimos a Montenegro y llegamos allá y había que bajar un tonelaje de harina de pescado, 7 carros, si no me equivoco. En ese momento yo me puse a arreglar, una vez que me acoplé al tren, probé el freno como siempre había que hacerlo en esa estación. Probé el freno y el conductor me dice, ¿para qué probas tanto el freno? Me dice. Aquiles Riquelme era el conductor. Me dijo, ¿para qué probas tanto el freno? No, le dije, si total, me dijo, vaya a bajar con regeneración. Y si los va, y le dije yo, y si los falla el freno, la regeneración, le dije, ¿cómo paro el tren? Me dijo, no, si esto no va a fallar. Correcto. Probé el freno, cuando estuvimos listos, nos descolgamos de allá de Montenegro. Y el movilizador, al parecer, no se dio cuenta que el tonelaje que bajaba la máquina eran 380 toneladas solamente. Y en ese momento, como estaba el tren ahí detenido en la estación ya, en la tercera línea, nos acoplamos y nosotros pensando que los papeles decían que era ese el tonelaje. Y el tonelaje eran 525 toneladas. Así que nos vinimos, nos descolgamos, llegamos a Cumbre y nos descolgamos hacia Yayay.
cuando veníamos por la mitad casi por llegar ya prácticamente a Enrique May, se le abrieron los separadores al colega de Enruingue y se cortó la corriente. Y la máquina salió arrancando con nosotros. Yo recuerdo que en ese momento venía yo manejando, reconozco. Y el maquinista, no voy a decir lo que pasó, pero venía yo con Aquiles Riquelme adelante. Y por más que le tiré la emergencia y toda la cuestión, el tren tenía el freno demasiado largo. La máquina no tenía una gota de aire, nada, no había aire, no había nada, no había ni una cosa. Y la máquina pasó por Enrique May, pasamos volando para abajo, con el tren. No alcanzamos a pedir cerro, sino que fue muy encima de la cuestión, así que pasamos de largo. Lo único que atiné yo, agarrar el formulario a la pasada. Agarré el formulario y seguimos. Y la máquina volaba con nosotros, con el tren para abajo. Era terrible, ya no teníamos aire, no teníamos nada. Y siento yo un golpe muy fuerte, siento. Claro, se había separado la máquina de los carros. Se separó la máquina de los carros. La máquina todavía no entraba al túnel, estábamos fuera. Llegamos al segundo túnel y nosotros prácticamente ya no teníamos nada, no había aire, no había nada, no teníamos con qué parar la máquina. Y se me ocurre a mí de nombrar a mi mamá, la Sor Teresa de los Altos. Y le digo yo, Sor Teresita, me voy a matar y no voy a conocer la niña, la guagua que está esperando a mi señora. No me van a creer, la máquina estaba parada, sin tener nada de aire, nada, en los manómetros a cero. Se para la máquina, le alcanzamos a poner la carta, se sube la máquina ahí y se queda. Miramos la máquina, no tenía ningún callo, no tenía nada, estaba sanita. Y los carros, vamos a ver los carros. Salimos caminando para arriba, gran espacio tuvimos que caminar, pasamos el túnel, llegamos a donde estaban. Era algo muy grande. La línea de pescado, compañeros, estaba así como a 60 metros para abajo, era un planchón de harina de pescado, todo hecho tira. Y los carros, aunque en vez de cortar para abajo, fueron para arriba. Estaban por allá, como a 60 metros los chasis de los carros. Por eso yo esto se lo relato a ustedes para que sepan que gracias a mi Sor Teresa yo estoy vivo y no me pasó nada. Dios tiene que haber hecho el milagro en ese momento, pero fue un milagro muy rápido, muy que esto lo podía yo haber relatado a lo mejor a algún padrecito, algún curita, para que le hubiese puesto algo. Fue una cosa muy grande. La máquina no tenía aire. ¿Cómo para usted una máquina cuando no tiene aire? Lo único que nos queda era el freno a mano, pero esa cuestión no. La máquina iba a volar. Los vamos a matar. Íbamos a matar porque la máquina iba a llegar a una curva donde hay una roca inmensa de unos 20, 30 toneladas más o menos, y los íbamos a matar. Íbamos a hacer tirar la máquina y nosotros también. Para atrás.